Bueno, aquí básicamente lo que vamos a hacer es ingresar tanto el código como el titular. En este caso solamente estos dos datos. Pueden ingresar todos los datos que se quieran, pero pues para mi objetivo es este. Bueno, ¿por qué estoy haciendo este video? Primero para que no se me olvide en un futuro. Y segundo para la persona que esté interesada. Porque antes yo tenía un problema muy grande. Yo pues hacía los formularios ingresando directamente las filas. O sea, el código de Visual Basic lo que hacía era ingresar la fila, eh, la primera fila de la tabla y después se ingresaban los datos. ¿Qué es lo que pasa? Que solamente podía usar esta una sola hoja para una tabla. En cambio aquí lo que vamos a hacer es ingresar los datos sin ingresar una fila y que se vaya directamente hacia el final de la tabla, lo cual eso optimiza mucho mejor el espacio de la hoja de Excel y se pueden organizar mejor los datos, ya que se pueden organizar muchas tablas en una hoja sin tener ese problema que yo tenía antes. Quizás algunos ya sabían hacerlo, pero bueno, yo no. Eh, Estos datos que están aquí son las fechas fijas. Entonces, dependiendo del mes actual y del año actual, se va a contabilizar aquí pues el año, el mes y el día de hoy actual. En calculadora, que es aquí otra hoja, yo tengo aquí esto ya hecho para en un futuro hacer comparaciones directas sobre presupuestos, patrimonios, los egresos que se hacen al mes, los ingresos que se tiene al mes, entonces así se puede comparar, por ejemplo, los ingresos del año pasado con este año, o de hace 2 años, o del mes pasado, o de hace 5 meses, o cuáles son los meses en los que más hay ingresos en comparación de otros años y tener un mejor balance financiero. Entonces, ¿por qué lo fijé? Mire, si se dan cuenta, dice calculadora B8 y está fijado para que en un futuro pues yo pueda cambiarlo en otro formulario que pienso hacer. Por ejemplo, solamente sea cambiar esto eh, y así aquí me sale la comparativa. Bueno, esto está como más en mi mente, pero bueno, para un futuro. Mm, yo tenía un problema, bueno, vamos a mirar el Visual Basic. El problema que yo tenía era que cuando yo agregaba los datos sin tener nada al inicio, se me creaba, pues, voy a mostrarles más gráficamente. Este formulario no lo vamos a ver como tal, pero bueno, te lo muestro. Ahí ven, está un poquito feo, vamos a arreglarlo. A ver, pues bueno, cuando estoy trabajando así, pues se me ve feo, pero bueno, a ver, así, así. Ah, se ve feo. A ver, ¿qué hice? ¿Qué hice? Mm, Bueno, no sé, después lo cuadro mejor. Entonces aquí, por ejemplo, van a salir los titulares por si los quiero filtrar y en el mes y en el año, dándole doble clic. Pero esto no es lo que vamos a ver, lo que vamos a ver es cómo agregar el titular con su respectivo código. Entonces le doy doble clic aquí donde dice titular y me sale este user forms. El código tiene un código max aquí, una fórmula max aquí en el A2, en donde lo que va a hacer es, dependiendo del código en el que esté, por ejemplo, está el número 5, va a identificar el número 5 y le va a sumar un 1, haciéndolo un 6 para el próximo titular que se le agregue. Eh, por ejemplo, ponemos Diego y le damos a agregar, se tiene que agregar Diego. Ahí con el número 02. Si ven aquí el max ya pasa a 3, entonces aquí también pasa directamente a 3. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasaba antes? Que por ejemplo, si los datos estaban vacíos, una persona que vaya a utilizar el programa a la primera y vaya a agregar el primer titular, no se me agregaba en la fila 4, sino que directamente pasaba a la fila 5. Entonces lo que yo hice para solucionar eso mmm, fue ya lo último que hice, pero pues me sirvió. Fue, bueno, primero vamos a abrir aquí este es el formulario. Al momento de darle el botón
agregar, ¿sí? Puse un if en el que decía que si la fila 4 de la A4 estaba vacía, pues simplemente se copiaran los códigos, los valores que habían en los text box directamente a la celda. Y de lo contrario, ahí sí se hacía el proceso de que se cuente hasta la última fila rellena para agregar el dato a la última fila de la tabla. ¿Sí? Bueno, básicamente este es el código para pues lo que les estoy diciendo, ¿no? Eh, Aquí lo que hace es que, bueno, hasta este punto mmm, se va a identificar la, la última fila de la tabla para poder después agregar los datos. Y aquí donde dice proceso de pegue, ya ahí se está cogiendo los datos que hay en el text box y se agrega a la celda. ¿Sí? Esta parte de aquí arriba del if es lo que les decía, simplemente copia los datos del text box y lo pone en la fila 4, pero eso es cuando, como se puede ver aquí, cuando la hoja de 2 del rango A4 esté vacía, empty. ¿Sí? Aquí pues yo aconsejo usar siempre el número de la hoja y no el nombre de la hoja. ¿Por qué? Porque a veces se cambia el nombre de la hoja y entonces se depura, sale error. Entonces es mejor ir a la fija, ¿no? Listo, y al final ven que se activa el botón, un botón que dice bot código. Ese bot código es este botón. Sí, a mí me gusta hacerlo así y no poner un montón de códigos, sino hacer botones para cada juego y después simplemente activarlos. Y ese botón código lo que hace es coger lo que está en el max. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la A2? Si no estoy mal, que está donde es el max. Ah, sí, bueno, aquí dice A2. Lo coge y lo pone en el text box del formulario para después cuando se le dé agregar se coge el text box del formulario y se pega ya sea en la fila 4 si no hay filas o en la última fila de la tabla si ya hay datos. ¿Sí? Básicamente ese es el código y es bastante simple, aunque siempre me costó un poquito cómo llegar a esto porque siempre me salían que errores, que cosas que no funcionaban y eso. Bueno, ahí se los dejo. Y pues sí, para que si en un futuro se me olvida cómo hacerlo, pues bueno, ahí ya tengo como más o menos guiarme. Listo. Chao.